Ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía. Gracias por acompañarnos para el análisis. Bienvenido. Gracias, Liz. Buenos días. Economista, estamos a 3 meses de que concluye este gobierno y se dan cambios dentro del gabinete presidencial y esto después de los resultados de esta primera vuelta electoral. Uno de los primeros que anunció fue la salida de Juan Carlos Vega del Ministerio de Economía. ¿Sorpresivo, oportuno, necesario ese cambio? En la lógica del gobierno, quizás necesario, ¿no? Para nosotros sorpresivo porque el ministro Vega venía haciendo las cosas de forma adecuada en el campo fiscal, es decir, logró manejarse bastante bien con el tema fiscal. Al final del año termina en 2.500 millones de dólares el déficit fiscal, que un año atrás había sido 5.000 millones. Los atrasos no los incrementó, la plata que le tomaba prestada a las otras instituciones tampoco lo aumentó, pero desde la parte económica, el gobierno, al estar con la llave cerrada, afectaba, por ejemplo, la actividad económica. Caímos en un 2% el Producto Interno Bruto, la inflación que el gobierno plantea como mérito de haber estado, que se haya ubicado apenas en 0.5%, es la verdad una consecuencia de la inactividad. O sea, si no hay plata en la economía, si no hay trabajo, ¿por qué voy a presionar por ese precio que yo quiero para que suba la inflación? O sea, Juan Carlos Vega se concentró en déficit fiscal y en conseguir financiamiento. En eso apuntaló su gestión. Claro, pero eso de ahí afecta a la economía en el sentido de que hubieras querido tener algo más de obra pública, algo más de recursos, mucho más fuerte el pago de los atrasos, mucho más activo en el tema de lanzar plata a la economía para que la economía no quede tan golpeada, a pesar de que hubo ajustes de 3 puntos del IVA, aumento de los combustibles. Entonces hubieras podido equilibrar, pero el gobierno en esa época pensó que era mejor trabajar cercano al Fondo Monetario y ajustar. Pero al final del día dice, ¿sabes qué? Eso me va a tomar factura en la campaña electoral. Pero esta oxigenación que hace el presidente, ¿no?, en algunos de sus ministerios también busca apuntalar esta campaña rumbo a la presidencia de la República. Pero ¿cuánto puede lograr quien ahora, por ejemplo, asume el Ministerio de Economía, Luis Alberto Jaramillo, en estos 2 meses? ¿Qué cambios palpables pudiera llegar a hacer? Yo creo que mucho. El presidente en la mañana, en estos días, ayer estaba hablando de lanzar 3.000 millones de dólares en créditos a través del Seguro Social para temas hipotecarios con la ayuda del Banco del Pacífico. Entonces, eso lo vas a poder hacer si que tú le frenas la mano a la idea de decirle al Seguro Social, préstame toda tu plata, y exprimir el Seguro Social para que esa plata solamente vaya al gobierno. Entonces, si le das un respiro al Seguro Social para que la plata del Seguro Social no solamente vaya al gobierno, sino que pueda orientarse también hacia quirografarios, hipotecarios e inversiones en el mercado de valores, que también usualmente el Seguro Social ha participado porque es un actor de largo plazo. Entonces, por ahí también va a sentirse recursos en la economía. Pero, por ejemplo, esa persona que quiera acceder a un crédito quirografario, hipotecario, necesita primero tener un empleo. ¿Qué tanto pudiera aportarse para más bien darle la vuelta a esa cifra del desempleo, disminuirla en estos 2 meses? Y que eso a la vez redunde en dinamismo de la economía, ¿no? O sea, no es tan instantáneo, ¿verdad? Pero si tú dices, yo voy a tomar este crédito que empiezo hoy día y lo puedo empezar a ver esa casa y lo voy a ir comprando, va a dinamizar la economía porque se abrieron las llaves. Entonces, se abrieron las llaves, también abre la puerta y contrata gente. Y si luego la banca crece un poquito más en el nivel de crédito, el año pasado la banca habrá crecido un crédito 9%, básicamente apalancado en consumo. Entonces, si la banca dice, ¿sabes qué? No, vamos a también a dar crédito al sector corporativo, al sector empresarial, para que ese proyecto pueda arrancar. Entonces, ese tipo de cosas son señales importantes que van pasando en la economía y que por ahí pueden ir resultando adecuadas. Hay más de 5.000 millones de dólares en atrasos Seguir todavía. cubriendo esos atrasos en estos 2 meses también pudiera ser un puntal importante. Paga un poco los atrasos, ya deja de tener gente en la calle reclamando porque no me has pagado en tal empresa, empieza a pagar con mucha más velocidad de solamente la mención. Ya pagué, sí, pero pagaste la deuda vieja, pero tienes deudas nuevas todavía. Entonces, sigue pagando para que la plata siga entrando hacia la economía. ¿Y esto se vuelve más viable considerando que Luis Alberto Jaramillo, ahora ministro de Economía, ya conoce la función pública, estuvo en el Ministerio también de la Producción, no es alguien que tiene que recién a lo mejor empaparse del manejo de lo público? Sí,
adelanta bastante en esa curva de aprendizaje, digamos. No arranca en el principio, arranca mucho más adelante. Cada ministerio es distinto, cada ministerio tiene sus complicaciones. El Ministerio de Finanzas tiene una particular, que es que si quiere algún recurso, algún proyecto o algún otro ministerio, debe salir con informes, digamos, ¿no?, del Ministerio de Finanzas. Y los informes tienen una ruta, ¿no?, que la hace cierto equipo de trabajo, luego la hace la subsecretaría, luego lo hace el viceministro y luego el ministro. Pero en ese momento el sector público a veces dice, estamos por cambiar el gobierno y puede ser que sea esto o que sea otro, y preferible en ese proyecto no quiero poner mi firma. Entonces, a veces el ministro de Finanzas tendrá que decir, si no quieres poner la firma tú, entonces muévete que la pongo yo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte es la que hay que ir viendo. Y quizás en eso el presidente de la República dice, Jaramillo me va a funcionar para esta parte final después de un buen trabajo de Vega, pero quizás el perfil de Jaramillo pueda ser mucho más ágil para dar recursos hacia la economía. Estamos analizando quizás esas acciones que debe ejecutar o que pudiera ejecutar el actual ministro de Economía en relación a un beneficio para esa campaña electoral que tomará pues 2 meses, pero lo cierto es que va a estar aproximadamente 5 meses, hasta mayo, que concluyan las funciones. ¿Y qué más tendrá que hacer para que la economía pueda respirar, resucitar, como usted decía en su último artículo, Sacudón? Lo importante son estos 2 meses. Ok. ¿Qué pasa en estos 2 meses hasta el 13 de abril? Esa es la parte relevante. Luego podrás ir dosificando el de abril hasta mayo, que son 40 días. Luego el resto de los 4 años. Es decir, pero la parte relevante. Sin estos 2 meses no hay los siguientes 4 años. Por lo tanto, hay que enfocarse en estos 4 años. No me interesa tener una buena gestión en septiembre si no puedo llegar a mayo. Pero lo que hagan estos 2 meses va a redundar en cómo se dinamice la economía en este 2025, el crecimiento que pueda tener entonces también este año nuestra economía en relación a cómo terminó en el 2024. El año en la parte económica nace con impulso propio de una levantada después de una caída que fue del año pasado, caída de 2%. Entonces este año por fuerza va a crecer 2%, 2,5%. Podrías ayudar para que crezca 3,5% también. O si que fuera percibido que el gobierno se mantiene. O podría ser frenado, ¿verdad?, si la percepción es que el otro candidato o la otra candidata va a complicar el manejo económico. Entonces, el año está todavía muy verde, ¿verdad?, pero hay que enfocarse en estas 2 semanas y eso yo creo que lo ha entendido perfectamente el gobierno. Sin estos 2 meses no tengo futuro político, ¿verdad? Ahí se acabaría todo desde esa tienda política, entonces es preferible enfocarse y poner toda la carne en el asador en estos 2 meses. Y pareciera que eso lo estamos viendo porque son bastantes cambios que ojalá empiecen a dar efecto y surgir buenos resultados. ¿Qué no debería darse quizás considerando lo que busca el gobierno con estos cambios en materia económica en estos 2 meses? Dejar y no controlar la parte eléctrica. Sería terrible que los 15 días antes de la elección, por el tema de estiaje, si es que hubiera, afectara los cortes de energía. Esa afectación es negativa y pega directamente al gobierno. Y quizás por eso, como decía en el artículo, siendo no exactamente mi ministra preferida para ese Ministerio de Energía, la ministra Manzano va con la ventaja de haber hecho el seguimiento a los procesos de contratación y sabe también en la curva de experiencia que ha ganado cómo adelantar los procesos para tener la energía lista y que eso no le pegue. Esto considerando un posible estiaje en abril. Correcto, sí. Y el otro tema es la seguridad. O sea, entonces el gobierno tiene que meterse con todo en el tema de seguridad, pasar un mensaje claro de que él está controlando. No lo vemos todavía, la situación es muy dura en estos 2 primeros meses del año, sobre todo en este mes, pero el cambio también sacando a la ministra Palencia y poniendo a un funcionario que proviene de la policía, está tratando de pasar un mensaje, ¿no? Esos son los temas críticos que el gobierno, aparte de lo económico, debe cuidar para que no le impacte directamente lo electoral y después, superado lo electoral, enfocarse ya en el tema de largo plazo. Si no hay estos apagones, por ejemplo, o a lo mejor los hay muy leves, pero no tal y como lo enfrentamos en el 2024, ¿eso pudiera repercutir mucho en el crecimiento económico? ¿Se puede llegar a una cifra del 1,4, 1,6% como el Banco Central lo había estimado? A ver, este año el crecimiento debería estar arriba del 2,5%.
Porque el año pasado, que Central dijo, vamos a crecer 1, después dijo, vamos a crecer 0.9, y vamos en 3 trimestres, una caída que apunta hacia el 2%, este año viene rebote. Entonces, es decir, vas a crecer esos 2% que te caíste. ¿Y por qué viene el rebote? Pues el año pasado que tuvimos cortes eléctricos, quizás habremos estado sin luz y sin operar 15 días del año, un mes del año. Este mes podría ser 12 meses operativos. Es decir, ya ese mes adicional te aporta en el tema de actividad económica, y ya lo empezaste a ver en el tema bancario, por ejemplo. Ya la banca tiene más dinamismo en enero del 25 que el año anterior. Más ingresos porque hay más actividad económica. Enero del año pasado, terrible enero, con el 9 de enero y adelante, que el tema de la inseguridad que nos marcó, nos encerró un tiempo. Ahora enero estuvo completo, febrero estamos bien, no hay apagones. Entonces, esa parte de ahí va a incidir en una mejor actividad económica para el 25. ¿Deberá continuar también Luis Alberto Jaramillo con la línea de conseguir financiamiento, de mantener estas puertas abiertas con los multilaterales de crédito y mantener igual lo que hizo entonces Juan Carlos Vega en cuanto al déficit fiscal también? El tema fiscal no es el mismo problema hoy día que hace 5 años. Para graficarlo, hoy día el déficit fiscal está cercano al 3%, tuvimos periodos de 6%, ¿verdad? Entonces el déficit fiscal puede tener un momento de detente y quizás enfocarse en el tema del financiamiento. Insisto, para mí no es momento de tomar el avión y estar ya en Washington hablando con los multilaterales. Yo creo que lo puede hacer una videoconferencia y tiene que enfocarse en el territorio, es decir, ir con los alcaldes en los cantones. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Y empezar a asignar los recursos de ellos mismos, pero a tiempo, digamos, que se sienta una diferencia en donde es sin llegar a ser una mano que desperdicie, sí es una mano que pueda entregar los recursos a tiempo, ¿no? Y la parte de los atrasos, no guindarse y molestar a la gente con los atrasos, y la gente es no solo proveedor, también es la seguridad social, con quien también tienen muchísimos atrasos. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con su análisis y su proyección de lo que puede traer este cambio dentro del Ministerio de Economía. Muchas gracias, Liz. Gracias a usted, economista.